El despacho del abogado olía a cuero viejo y madera pulida. Los retratos de juristas antiguos nos observaban desde las paredes mientras la familia completa esperaba la lectura del testamento del abuelo Antonio. Mi hermano Miguel se sentaba erguido en su silla de diseñador italiano, jugando con sus gemelos de oro. A su lado, mi tía Beatriz sostenía su bolso Prada como si fuera un escudo, lanzándome miradas de superioridad. «Lamento tu pérdida, Daniela», había dicho al llegar, con la misma sinceridad de un vendedor de autos usados. «Aunque claro, tú apenas lo visitabas, ocupada con ese, ¿cómo llamabas a tu trabajo? Investigación social». El abogado García se aclaró la garganta, interrumpiendo mis pensamientos. «Procederemos a la lectura del testamento del señor Antonio Vega Montero». Mientras sacaba los documentos de un sobremanila, recordé la última conversación con el abuelo, 3 meses antes de su partida. Flashback. «Ven, pequeña», me había dicho, sentado en su viejo sillón de cuero. «Hay algo que debes saber». «Abuelo, deberías descansar». Escucha, su voz era firme a pesar de su debilidad. «Todos piensan que soy un viejo tonto que solo coleccionaba libros antiguos. Déjalos pensar eso. A veces, Daniela, el mejor tesoro es el que nadie ve». Me entregó un sobresellado. «No lo abras hasta después de la lectura del testamento. Promételo». «Presente». Y así, continuaba el abogado García, la mansión familiar y las acciones de Inversiones Vega quedan en posesión de Miguel Vega Torres, como hijo mayor. Miguel sonrió, ajustándose la corbata. «Las propiedades en la costa serán para Beatriz Vega». Mi tía asintió, como si fuera lo más natural del mundo. «Y para Daniela Vega Torres». El abogado hizo una pausa. «La biblioteca personal del señor Antonio, incluyendo todos sus libros y documentos». El silencio fue roto por la risa mal disimulada de Miguel. «¿Libros viejos? Perfecto para ti, hermanita. Siempre viviendo en las nubes». «Una decisión sensata», añadió tía Beatriz. «Al menos podrás seguir con tus investigaciones». Mantuve mi rostro sereno mientras sacaba el sobre que el abuelo me había dado. El papel crujió al abrirlo. «Señor García», dije suavemente, «¿podría verificar estos documentos?». El abogado ajustó sus lentes mientras revisaba los papeles. Su expresión cambió gradualmente de profesional a sorprendida. «Esto es». Se aclaró la garganta. «Estos son títulos de propiedad intelectual y patentes. Según estos documentos, la señorita Daniela es la propietaria legal de». «¿De qué?», interrumpió Miguel, su sonrisa desvaneciéndose. «De las tecnologías base que utiliza Inversiones Vega para sus operaciones principales. Patentes registradas hace 20 años por el señor Antonio y transferidas legalmente a la señorita Daniela hace 3 meses». La sala quedó en silencio absoluto. «Pero eso es imposible», susurró tía Beatriz. «Antonio solo coleccionaba libros». Saqué la carta del abuelo y comencé a leer. «Mi querida Daniela, mientras todos veían a un viejo entre libros polvorientos, tuviste más allá. Fuiste la única que se sentó conmigo a escuchar, a aprender. La única que entendió que mis libros viejos eran investigaciones y desarrollos tecnológicos que revolucionaron la industria». Miguel se levantó bruscamente. «Esto es un engaño». «No lo es», intervino el abogado García. «Estos documentos son completamente legales. De hecho». Revisó más papeles. «Sin estas patentes, Inversiones Vega perdería el 80% de sus contratos actuales». Me levanté tranquilamente, guardando los documentos en mi bolso. «Miguel, tía Beatriz, los espero mañana en mi oficina para discutir los nuevos términos de licencia. Y no se preocupen por la biblioteca, me la llevaré hoy mismo». Mientras caminaba hacia la puerta, la voz temblorosa de mi tía me detuvo. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo?». Me giré con una sonrisa suave. Como decía el abuelo, a veces, el mejor tesoro es el que nadie ve. Esa noche, mientras revisaba la biblioteca del abuelo en su antigua mansión, cada libro cobraba un nuevo significado. No eran simples volúmenes antiguos, eran el mapa de un imperio oculto. «Señorita Daniela», llamó Jorge, el mayordomo que había servido al abuelo por décadas. «Encontré esto detrás del cuadro, como el señor Antonio me indicó». Me entregó una llave antigua y un diario de cuero. Entrada del diario:
1980. Hoy registré la patente que cambiará todo. Mientras mis socios se ríen de mi obsesión por los libros, no ven que estoy construyendo el futuro. Beatriz dice que debería concentrarme en expandir el negocio familiar tradicional. Miguel Jr. apenas tiene 5 años y ya lo ven como el heredero natural. Pero mi pequeña Daniela, ella tiene mis ojos, mi curiosidad. Cerré el diario, recordando las tardes que pasé aquí mientras otros niños jugaban fuera. El abuelo me enseñaba sobre sistemas de energía renovable, procesamiento de datos, tecnologías que en ese momento sonaban a ciencia ficción. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel: necesitamos hablar. Esto es ridículo. ¿Qué pretendes? Lo ignoré y seguí explorando. La llave abría un compartimento secreto en el escritorio del abuelo. Dentro, encontré más documentos, contratos internacionales, acuerdos de licencia, y algo que me dejó sin aliento: un registro completo de cómo Inversiones Vega había estado usando las patentes del abuelo sin pagarle regalías completas. Jorge, llamé al mayordomo. ¿Cuánto sabías de esto? El anciano sonrió. El señor Antonio decía que usted era la única que heredó su visión. Por eso guardó todo esto para usted. Sus tíos, ellos solo veían dinero fácil. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de la tía Beatriz. Daniela, querida, ¿podemos reunirnos para cenar? Creo que empezamos con el pie equivocado. Sonreí. Era sorprendente cómo unas patentes podían cambiar el trato familiar de la noche a la mañana. En ese momento, el abogado García llegó con más documentos. Señorita Daniela, hay algo que debe ver. Su abuelo no solo registró patentes tecnológicas. También desarrolló un sistema completo de energía renovable que nunca implementó. Según mis cálculos, con la crisis energética actual, estas patentes podrían valer miles de millones, completé. Lo sé. El abuelo me lo explicó hace años, pero todos pensaron que eran los delirios de un viejo entre libros. Me acerqué a la ventana. En el jardín, la fuente que el abuelo diseñó seguía funcionando con energía solar, un prototipo que nadie había notado. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó García. Primero, una auditoría completa de Inversiones Vega. Quiero saber exactamente cuánto han ganado con las patentes del abuelo. Me giré hacia él. Después, vamos a revolucionar la industria energética. El abuelo no guardó estos desarrollos para generar dinero, sino para implementarlos cuando estuvieran en las manos correctas. Jorge apareció con más cajas de documentos. Señorita, encontré los planos originales y los cuadernos de investigación. Perfecto, respondí. Y Jorge, gracias por guardar el secreto todos estos años. El mayordomo sonrió. El señor Antonio siempre decía: el conocimiento es poder, pero la paciencia es la llave. Mientras organizaba los documentos, llegó un último mensaje. Era de Miguel: la junta directiva quiere reunirse mañana. Es urgente. Dígales que estaré allí, respondía el abogado García. Tengo algunos cambios que proponer. El verdadero legado del abuelo no eran solo patentes y documentos. Era una lección sobre paciencia, visión y el poder del conocimiento. Y ahora, por fin, era tiempo de usarlo. La sala de juntas de Inversiones Vega nunca había estado tan tensa. Los miembros del directorio, acostumbrados a tratar con Miguel, me miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Antes de comenzar, dije mientras conectaba mi laptop al proyector, quisiera mostrarles algo. En la pantalla apareció el primer diseño del abuelo. Un sistema de energía renovable que podría reducir los costos operativos en un 70%. Esto, continué, es solo una de las 47 patentes que el abuelo desarrolló. Patentes que esta empresa ha estado usando sin la debida compensación durante años. Miguel se removió incómodo en su silla. Daniela, no seas ridícula. Somos familia. Exacto, Miguel. Somos familia. La misma familia que se burló del viejo loco y sus libros. La misma que nunca se molestó en entender el verdadero valor de su trabajo. Cambié a la siguiente diapositiva, mostrando los números reales de la empresa. En los últimos 20 años, Inversiones Vega ha generado ganancias por 300 millones usando estas tecnologías. Tecnologías por las que el abuelo debió recibir regalías del 15%. La tía Beatriz palideció.
pero él nunca las reclamó. No, confirmé. Porque estaba construyendo algo más grande. Algo que solo alguien que realmente entendiera su visión podría implementar. El abogado García distribuyó carpetas a cada miembro del directorio. Como propietaria legal de estas patentes, tengo 2 propuestas, continué. Primera, Inversiones Vega puede seguir usando estas tecnologías, pagando las regalías correspondientes más los atrasos de los últimos 20 años. Eso nos llevaría a la quiebra, interrumpió Miguel. Oh, proseguí como si no hubiera hablado, podemos implementar el plan completo del abuelo. Transformar Inversiones Vega en la primera empresa de energía totalmente renovable del país. El silencio en la sala era absoluto. Los planos están listos. Las investigaciones, completas. Solo faltaba alguien que entendiera la visión completa. Miré directamente a Miguel. Alguien que no estuviera cegado por los beneficios inmediatos. ¿Y qué garantía tenemos de que funcionará?, preguntó uno de los directores. Sonreí y presioné un botón en mi laptop. Las luces de la sala parpadearon y se apagaron. Antes de que el pánico comenzara, se encendieron nuevamente. Acaban de experimentar el cambio al sistema de energía independiente que instalé anoche. El mismo que el abuelo diseñó hace 20 años. El edificio entero está funcionando con energía renovable, a un 30% del costo anterior. Los murmullos de asombro llenaron la sala. El abuelo no era un viejo excéntrico entre libros, concluí. Era un visionario que sabía que el mundo necesitaría estas soluciones. Y me preparó durante años para este momento. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad. Tienen 24 horas para decidir. Transformamos la empresa juntos, o busco otros socios que entiendan el verdadero valor de este legado. Esa noche, mientras revisaba más documentos en la biblioteca del abuelo, encontré una última carta. Querida Daniela, si estás leyendo esto, has demostrado que tenía razón. El verdadero poder no está en el dinero o las propiedades, sino en el conocimiento y la visión para usarlo sabiamente. Transformé mis investigaciones en libros porque sabía que solo alguien con verdadera curiosidad los exploraría. Mientras otros buscaban la herencia visible, tú encontraste el verdadero tesoro. Úsalo con sabiduría. Cambia el mundo. Con amor, abuelo Antonio. Una semana después, Inversiones Vega anunció su transformación completa. Las acciones se dispararon cuando se reveló el potencial de las patentes. Miguel y tía Beatriz tuvieron que aceptar los cambios. Y yo, la nieta que perdió la herencia, me convertí en la directora de innovación, implementando finalmente la visión del abuelo. Porque a veces, el mejor legado no es el que se puede ver a simple vista, sino el que se construye con paciencia, conocimiento y visión de futuro.